Hola, un gusto volver a estar aquí. Yo soy Maribel Paniagua y mi misión es compartirte y ayudarte a ser un mejor maestro, una mejor maestra, un mejor director. Hoy te quiero compartir un video sobre la planificación con diseño universal en educación secundaria y te voy a compartir un ejemplo para segundo grado de secundaria. ¿En qué va a consistir nuestra charla? Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es el diseño universal para el aprendizaje. Vamos a revisar algunas barreras que son comunes en secundaria y que se presentan en el caso del ejemplo. Luego vamos a ver los apoyos desde el DUA que tendrían que pensarse para este grupo, la variabilidad del grupo y las barreras de este ejemplo que vamos a revisar, que tendrías tu maestro, tu maestra, tu director o directora en secundaria o supervisor, ayudarle a detectar a los maestros. Luego vamos a pensar en un proyecto que integra, en este caso, educación cívica y ética, español y matemáticas. Se trata de un proyecto integrador y vamos a revisar los objetivos y las formas de intervención y luego pues vamos a revisar la planificación, quedándonos primero un momentito en cómo logramos la accesibilidad para un grupo tan diverso como el que vamos a analizar, cómo facilitamos la construcción del conocimiento, cómo facilitamos la internalización y cómo evaluamos. Entonces, pues este es el proyecto. Lo primero, pues, es recordarte que el DUA no es otra cosa que un enfoque, no una metodología centrado en cómo enseñar para favorecer el aprendizaje de todos y de todas. El diseño universal posibilita la identificación de barreras, pero no solo eso, sino que nos ayuda a pensar las estrategias y los medios para eliminar esas barreras, tanto en el contexto como en el diseño didáctico. Y luego, pues el diseño universal para el aprendizaje es un conjunto de herramientas que proporciona orientaciones para aplicar el diseño universal en cualquier actividad, tarea, unidad didáctica o situación de aprendizaje. La literatura actual coincide en que hay 5 grandes barreras didácticas en secundaria y las encontramos en el grupo de trabajo en el que se aplica este proyecto. La primera es la falta de conexión con los intereses del alumno, es decir, lo que se trabaja no interesa, no atrapa a los alumnos. El segundo es las metodologías de enseñanza están poco diversificadas, lo que encontramos en muchos grupos en secundaria es el libro de texto y el pizarrón como únicos recursos. Cuando nos va mejor, pues encontramos el PowerPoint que sustituye al pizarrón. El tercero es un bajo nivel de participación activa de los estudiantes. Los estudiantes, su rol más común es como escuchas y trabajando en el libro. Falta de atención a la diversidad, como veremos los grupos de secundaria, y lo sabe cualquier maestro y cualquier maestra de secundaria y de cualquier nivel educativo, son cada vez más diversos y pues tenemos evaluaciones centradas únicamente en los resultados y todavía persisten los exámenes como forma de evaluación. El proyecto que te voy a presentar hoy se desarrolla en la fase 6 en secundaria, en un grupo de segundo de secundaria, y como te he dicho, participan los maestros de educación cívica y ética, de matemáticas y de español. Muy bien, entonces, bueno, este proyecto está pensado desde un problema del programa analítico y queremos enseñar, queremos fijarnos en los extremos del grupo, queremos desarrollar un objetivo pensando en los extremos del grupo. ¿Quiénes son los extremos del grupo? Ya lo hemos visto en otros videos, son los alumnos sobresalientes que están en el extremo más alto y los alumnos con alguna discapacidad o alguna condición o con cualquier situación, como en este caso una discapacidad psicosocial que les impidan el aprendizaje. ¿Qué buscamos? Pues buscamos que desarrollemos andamios o apoyos. Todos los maestros tendríamos que pensar en estos andamios, apoyos, y bueno, pues lo que tenemos que pensar a través de un proyecto integrador, en este caso de un proyecto comunitario, es qué asuntos, qué actividades nos llevarán al logro de los PDA, y en este caso hemos elegido los proyectos comunitarios. Entonces,
una idea importante es que planifiquemos el proyecto desde la variabilidad, resolviendo las barreras de alta probabilidad y considerando los andamios que hemos diseñado. El problema social que hemos retomado en este caso y que es un problema muy común en muchas de las secundarias es la drogadicción en el contexto social en el que se mueven los alumnos y el inicio en las drogas de algunos alumnos. En este caso se descubrió droga en los baños. Entonces este es el tema del programa analítico. Aquí estás viendo en pantalla y te voy a dejar en la descripción el proyecto completo para que lo puedas consultar cuantas veces quiera y puedas hacer un modelo para tus propios proyectos, si tú, no un modelo de lo que tienes que hacer, sino un modelo de cómo estructurar tus proyectos. Entonces tomamos dos contenidos que están dentro de un PDA, son PDA. El primero es la construcción de un proyecto de vida. Cuando tenemos un proyecto de vida es más difícil que las drogas nos atrapen, y la prevención de situaciones de riesgo, que sabemos que las drogas pues son una situación de riesgo. Tenemos 3 contenidos: reconocer cambios, analizar intereses y presentar necesidades así en la vida de los adolescentes, y valorar metas individuales a partir de identificar situaciones que afecten entre accidentes, adicciones y formas de violencia, e incorporar prácticas que inciden en la prevención de situaciones de riesgo como las adicciones, la violencia y los fenómenos naturales que podrían afectarnos en nuestra vida personal y en la comunidad. Bueno, vamos a empezar con el ejemplo. En este ejemplo, la variabilidad del grupo, este es un grupo, lo voy a ir organizando con las directrices del DUA en el compromiso, o sea, lo que afecta el compromiso de nuestros alumnos. Bueno, tenemos 2 alumnos con TDAH que encuentran enormes dificultades para centrarse y poner atención. 2 alumnos sobresalientes que terminan la tarea en tiempos cortos y luego deambulan y se aburren, y 10 alumnos con severas dificultades para terminar actividades y poner atención, y el resto del grupo con una respuesta regular, a decir de los maestros, ¿no? En el reconocimiento, pues tenemos 2 alumnos con debilidad visual que requieren ajustes a los materiales y a los recursos. Se les dificulta ver las consignas escritas en los libros y en el pizarrón. Un alumno que no responde al material común actual, que es el libro, pues tiene DI, y un alumno con discapacidad social con altos niveles de ansiedad. El resto del grupo funciona bien con el libro de texto, único recurso del maestro. Luego, en el procesamiento de la información, tenemos 2 alumnos sobresalientes, como ya lo he dicho, que procesan rápidamente la información y quieren más, ¿verdad? Los alumnos con TDAH pues requieren apoyos para atender las instrucciones, y en general el grupo a los 20 minutos de la actividad se inquieta. Es muy importante que tú hagas un ejercicio como este al iniciar tu ciclo escolar y que especifiques los nombres de los alumnos. ¿Cuáles son las barreras que se encontraron en el aula? Bueno, pues la forma del trabajo del profesor es a través de la explicación al frente. La mayoría de los profesores que trabajan con este grupo funciona así. Se utiliza como único recurso el libro de texto, que no es accesible para esta variabilidad del grupo, y se evalúa a través del examen. Entonces, bueno, a partir de este panorama, ¿cuáles serían los apoyos imprescindibles de acceso? Bueno, como tenemos alumnos con discapacidad visual, pues necesitamos materiales visuales adaptados, letras ampliadas, colores contrastantes, pictogramas para alumnos con debilidad visual y discapacidad intelectual. Necesitamos versiones auditivas de instrucciones y lecturas, y necesitamos cronogramas visuales para gestionar actividades y descansos. Y en los apoyos específicos, pues necesitamos para los alumnos TDAH instrucciones claras, desglosadas en pasos cortos, apoyadas con imágenes o símbolos, y espacios de trabajo predecibles y estructurados, y opciones de autorregulación, que es tan importante para estos y para cualquier alumno. Y para los estudiantes con ansiedad, para este estudiante, pues necesitamos
comunicación anticipada de las actividades y estrategias de relajación antes de las actividades grupales o presentaciones. En este caso, los docentes hacen una pequeña actividad de mindfulness al inicio de cualquier actividad y a medias de la actividad dan un descanso a través de respiración profunda. Si quieres aprender sobre mindfulness, aquí en el canal vas a encontrar una lista de difusión y algunas meditaciones. Y para los estudiantes con DI, pues son actividades con ejemplos concretos y modelos a imitar, y material simplificado o resúmenes visuales de conceptos. El primer paso que hacemos cuando trabajamos un proyecto con DUA, pues elegir la metodología que responda mejor a ese problema social y a ese perfil de nuestro grupo. Entonces, en este caso, hemos elegido un proyecto de aprendizaje comunitario que se llama Construyendo Futuro, Prevención de Adicciones y Fortalecimiento del Proyecto de Vida. Entonces, bueno, voy a irte platicando un poco el proyecto. El proyecto pues tiene como propósito sensibilizar al grupo sobre los riesgos asociados a las adicciones, promoviendo la construcción de un proyecto de vida personal y comunitario. A través de actividades colaborativas y adaptadas a la diversidad de grupos se buscará reflexionar sobre las metas personales y los factores que las afectan y buscar estrategias para prevenir situaciones de riesgo específicamente en torno a las adicciones en este proyecto. Bueno, ¿qué prerequisitos necesitamos? Para el diseño universal es muy importante pensar en los prerequisitos, y entonces en este proyecto trabajan cívica y ética, como he dicho, español y matemáticas. En cívica y ética necesitamos comprender los valores y tener algunas habilidades socioemocionales, el concepto de proyecto de vida y la capacidad de trabajar en equipo que se requiere en cualquier proyecto de la nueva escuela mexicana. En el español, pues comprensión lectora y análisis crítico, y el prerequisito de matemáticas es el manejo de datos, pues ya veremos qué se requiere. ¿Cuáles son los propósitos instruccionales que son tan importantes tenerlos claros nosotros y los alumnos en el DUA? Pues tenemos 4. Primero, fomentar la reflexión sobre nuestras metas personales y comunitarias, que tiene que ver con nuestro proyecto de vida. Sensibilizar sobre los riesgos asociados a las adicciones y a otros problemas sociales, desarrollar actividades de trabajo colaborativo y pensamiento crítico, y promover el bienestar colectivo y la prevención de situaciones de riesgo. Y en objetivos tenemos 3. El primero es identificar factores que afectan las metas personales y comunitarias. Si yo tengo un proyecto de vida y me meto en las drogas, pues eso va a afectar todo mi proyecto. ¿no? Diseñar estrategias preventivas contra las adicciones en el contexto escolar y crear una campaña de sensibilización sobre la importancia del proyecto de vida y de evitar nuestro proyecto de vida las adicciones. Entonces, ¿cómo evaluaremos? Bueno, el producto final de nuestro proyecto es una creación de una campaña de sensibilización con carteles, videos y presentaciones contra las adicciones al interior de la escuela y fuera de la escuela. Entonces, podemos usar la observación directa y la evaluación formativa, el monitoreo de la participación y colaboración durante las actividades. Podemos llevar un portafolios del proyecto, que puede ser grupal o en equipo, y por supuesto la autoevaluación y la coevaluación a través de reflexiones individuales y grupales, tanto a lo largo del proyecto como al final del proyecto. ¿Qué haremos en los momentos del proyecto? En la apertura, pues el propósito es activar el interés y generar compromiso con este proyecto que tiene que ver con nuestro problema de nuestro programa analítico, y entonces vamos a trabajar una actividad que se llama, trabajamos historias que dejan huella. Los alumnos analizan un caso real de adicciones. Si se puede, podemos recurrir a las instancias que trabajan con adicciones e invitar a alguna persona que haya salido de las adicciones. Hoy en las redes sociales, en el TikTok, hay una TikToker muy famosa, varias, que salieron de las adicciones. Podemos utilizar uno de esos TikToks para sensibilizar de cómo las adicciones afectan la vida de una persona. Y bueno, podemos presentar el caso en diversos formatos, con audio, video, como he dicho, a través del TikTok. Podemos usar pictogramas y resúmenes visuales para nuestros alumnos con TEA, y proveer herramientas como lupas y textos ampliados para alumnos con discapacidad visual.
Al final les voy a dar lo que harían todas las asignaturas. En el desarrollo vamos a reflexionar sobre las metas personales y a diseñar estrategias preventivas. Entonces tendremos un taller de metas personales y comunitarias, y en este los estudiantes identificarían sus metas y los factores que afectan. O sea, ¿cuáles son mis metas de vida? ¿Cómo me veo en 5 años? ¿Cómo me veo en 10? ¿Cómo me veo en mi vida adulta? ¿Qué quiero estar haciendo? ¿Y qué podría afectar que yo llegue a esa meta? Quiero tener una casa, quiero tener una familia, quiero vivir en tal lugar, etcétera, ¿no? Entonces podemos dividir el grupo en equipos, asignando roles claros. Podemos usar mapas mentales sobre nuestras metas y organizadores gráficos para ayudar a la comprensión, y podemos dar algunos descansos activos para mantener el compromiso del grupo. En este caso, como tenemos un alumno con problema de ansiedad, pues podemos hacer algunas actividades de mindfulness. La siguiente actividad es el diseño de una campaña. Este es el corazón del proyecto, de sensibilización en torno a las drogas y a la idea de conservar nuestras metas de vida, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar a través de carteles, videos e infografías que se pueden trabajar en las diversas asignaturas. Y en la asignatura de matemáticas vamos a crear carteles con los datos reales, actuales, sobre drogadicción en nuestro contexto comunitario, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. Y bueno, pues podemos usar herramientas tecnológicas, permitir múltiples formas de expresión como dibujos, escritura, grabaciones, y ofrecer apoyo visual y verbal para las instrucciones. Para el cierre, pues la idea es que podamos compartir aprendizajes y evaluar el impacto, pero sabemos que tenemos como actividad principal de cierre el desarrollo de la campaña de sensibilización contra las adicciones, ¿verdad? Entonces podemos usar formatos inclusivos para las presentaciones, videos con subtítulos, narraciones orales. Debemos adaptar los tiempos para este alumno con ansiedad o dificultades en la expresión oral y generar un espacio seguro para la retroalimentación. ¿Cómo participan las asignaturas de español y matemáticas? Español, en la apertura, puede hacer un análisis de textos argumentativos sobre prevención de adicciones, y los alumnos tendrían que identificar los argumentos principales y crear resúmenes en diferentes formatos. Se les puede dar la opción de generar en cualquier organizador gráfico el resumen de la lectura. En el desarrollo será la escritura de artículos para la campaña de sensibilización. Incluso se puede crear un pequeño folleto informativo a nivel de escuela, y estos textos se enfocarían en persuadir a la comunidad escolar sobre la importancia del proyecto de vida y de prevenir las adicciones para no afectar nuestro proyecto de vida. En el cierre tenemos la publicación y lectura de los artículos en una gaceta escolar o en el periódico mural o digital. En matemáticas, en la apertura haríamos la recolección de datos sobre las percepciones del grupo respecto de las adicciones, y también el análisis de los datos sobre adicciones, como hemos dicho. En el desarrollo tendríamos el análisis estadístico de los resultados de las encuestas de esta percepción sobre las adicciones. Probarías tú, las preguntas las tendrían que elaborar los chicos, por supuesto, y podrían ser del tipo: ¿probarías las drogas? ¿Las has probado? ¿Estás en contacto con personas que se drogan? ¿Te han invitado? ¿Qué piensas sobre las drogas, ¿no? Y en el análisis, pues sería el desarrollo, sería el análisis estadístico de los resultados de las encuestas, y en el cierre la presentación de las gráficas como parte de la campaña de sensibilización. El producto final integrador, como ya dijimos, es una campaña de sensibilización presentada en la comunidad, y entonces Educación Cívica y Ética te daría reflexiones y propuestas preventivas, español, artículos y mensajes argumentativos en formatos creativos, y matemáticas, los gráficos y datos estadísticos que respalden los mensajes de la campaña y las percepciones de los estudiantes en torno a las drogas. Entonces, bueno, esta sería una actividad escolar en la que invitaríamos a toda la escuela e incluso a la comunidad. ¿Cuáles son los materiales? Son los cuadernos y las libretas de los alumnos, organizadores gráficos, hojas de trabajo adaptadas, kits de apoyo emocional, calculadora y material manipulativo, y dispositivos electrónicos para todo el diseño de la campaña.
Bueno, ¿qué harían los alumnos? Recordarán que en el perfil de este grupo dijimos que había 2 alumnos sobresalientes. Además de lo que está previsto, ellos pueden hacer unos talleres de liderazgo comunitario, porque bueno, un buen líder comunitario es capaz de jalar hacia las actividades positivas a la comunidad, una campaña de concientización en medios sociales, en TikTok, en YouTube, etcétera, un proyecto de investigación y análisis de datos sobre drogas o la creación de recursos educativos interactivos para alumnos y familia, tanto en torno al proyecto de vida como en torno a la prevención de la drogadicción. Y bueno, pues esto sería el proyecto. Ojalá que esta propuesta te sirva, te ayude a animar y te anime a empezar a trabajar con diseño universal y con proyectos integradores. Gracias por estar aquí, te mando un abrazo, lo mejor para ti. Gracias.